puesto una base de madera sobre la cual hemos ubicado un palo verticalmente, sobre el cual hemos apoyado una superficie circular en la cual hemos puesto un cáncamo. Como podemos ver, aquí tenemos una piolita, la cual sostiene nuestra barra, que mide 60 centímetros y pesa 0,25 kilogramos. Como podemos ver, hemos puesto cáncamos a sus extremos, en los cuales podemos cambiar de lugar nuestra barra, así, puede ser así, y así. Tenemos cubos de diferente peso cada uno. A los cubos también le hemos puesto una piolita, la cual se sostiene la barra, y cáncamos tanto arriba como abajo, con los cuales podemos armar figuras como la que tenemos aquí. A continuación mostraremos algunas palabras que utilizaremos en el equilibrio de rotación. Fuerza. Una fuerza es una influencia física que produce un cambio en un estado físico. La fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Una fuerza también se puede definir como el empuje o el tiro. Torsión. Una fuerza que tiende a producir rotación. La torsión equivale a la fuerza multiplicada por la distancia desde la fuerza al centro de rotación. Equilibrio traslacional. El equilibrio traslacional implica que la suma de todas las fuerzas externas aplicadas a un objeto es cero. Equilibrio. Un objeto en equilibrio no tiene fuerza resultante que actúe sobre él. Para que un objeto esté en estado de equilibrio debe estar tanto en estado de equilibrio traslacional como rotacional, en que la suma de todas las torsiones equivale a cero. Equilibrio estático. El equilibrio estático existe cuando las fuerzas de todos los componentes de un sistema están balanceadas. Vectores. Un vector es una cantidad que tiene dos aspectos. Tiene tamaño o magnitud y además tiene dirección. Los vectores normalmente se dibujan como flechas. Tanto la fuerza como la torsión son cantidades vectoriales. Diagrama del cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es una herramienta para calcular la fuerza neta en un objeto. Es un diagrama que muestra todas las fuerzas que actúen en un objeto. Ecuaciones simultáneas. Las ecuaciones simultáneas son grupos de ecuaciones que contienen la misma variable. Cada solución del grupo de ecuación debe también resolver simultáneamente cada una de las ecuaciones del grupo. Para saber bien qué es lo que vamos a realizar, buscaremos la definición de qué es el equilibrio de rotación. ¿Qué es el equilibrio rotacional? Cuando hay un objeto en equilibrio, no hay una tendencia neta a que se mueva o cambie. Cuando no hay una fuerza neta que actúe para hacer que un objeto se mueva en línea recta, se dice que el objeto está en equilibrio traslacional. Cuando no hay fuerza que actúe para hacer que un objeto gire, es decir, no hay torsión, se considera que está en equilibrio rotacional. Se dice que un objeto en equilibrio en reposo está en equilibrio estático. Sin embargo, un estado de equilibrio no significa que no haya fuerzas que actúen en el cuerpo, significa que las fuerzas están balanceadas. Entonces el equilibrio rotacional es aquel equilibrio que ocurre cuando un cuerpo sufre un movimiento de rotación o giro. Al igual que el equilibrio traslacional debe también equilibrarse. Surge en el momento en que todas las torcas que actúan sobre el cuerpo sean nulas, o sea, la sumatoria de las mismas sea igual a cero. Su fuerza se mide en torques o torcas, es una magnitud vectorial, obtenida como producto vectorial del vector de posición del punto de la aplicación de la fuerza con respecto al punto al cual se toma el momento por la fuerza. Explicándolo de una forma más sencilla, el torque es el producto entre la fuerza aplicada y la distancia a la cual se le aplica medida, generalmente desde el punto que permanece fijo. Así como una fuerza provocada una traslación, un torque produce una rotación. El torque mide de alguna manera el estado de rotación que provoca la fuerza o la tendencia a producir una rotación. Del mismo modo que puede evitarse el desplazamiento de un objeto aplicando una fuerza contraria a la que lo hace mover. Puede evitarse una rotación aplicando un torque contrario al que lo hace girar. Como mi compañero ya explicó qué es el equilibrio rotacional, ahora vamos a hacer un ejemplo, como podemos ver en la figura. Entonces tenemos aquí que buscar el lado 1, que es el lado que está desde el lado que hemos querido escoger hasta el final de acá. Entonces tenemos el lado L, que es el lado que va desde el centro de la barra hasta el lado que hemos escogido para correr. El lado 2 es la sumatoria del lado L por este lado de aquí, por la distancia de aquí. Y aquí tenemos la masa 2 y la masa 1. Ahora sí, para buscar el peso de la figura 1,
lo que tenemos que hacer es multiplicar la masa 1, que nos la están dando acá arriba, 0,50 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Peso 1 va a ser igual a 4,90 newtons. Recordemos que los newtons nos dan, porque kilogramos por metro sobre el segundo al cuadrado nos va a dar newtons. Ahora sí, para buscar el peso 2 también nos dan el mismo dato, la masa 2, que nos dan 0,20 kilogramos. Entonces multiplicamos masa 2 por la gravedad, 0,20 kilogramos por 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado, nos da el peso 2 va a ser igual a 1,96 newtons. Ahora sí, para el peso de la barra, que es esta que tenemos aquí arribita, el palo o la barra o la regla, como le hayamos puesto, va a ser lo mismo. La masa de la barra por la gravedad, 0,25 kilogramos por 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces el peso de la barra va a ser igual a 2,45 newtons. Ahora sí, los lados o la distancia, como lo queramos llamar, van a estar en metros. Lo que tenemos que hacer es conversión de unidades, porque pues como sabemos la barra no va a ser tan grande como para ponerla en metros. Entonces a los 16 centímetros ponemos la conversión de unidades, que sería 1 centímetro, que vale 0,01 metros. Multiplicamos en línea directamente así. Entonces 16 por 0,01 metros nos da 0,16 metros, dividido sobre 1 nos va a dar 0,16 metros. Lo mismo para el lado 2, 24,5 centímetros por 0,01 metros va a ser igual a 0,24 metros. Para el lado de la barra va a ser igual, o el lado 3, a 12 centímetros por 0,01 metro igual a 0,12 metros. Ahora sí, para encontrar el torque 1 tenemos que multiplicar el peso 1 por el lado 1. Entonces 4,90 newtons por 0,16 metros va a ser igual a 0,78 newtons por metro. Ahora sí, para buscar el torque 2 hacemos lo mismo, pero con la figura 2. El peso 2 por el lado 2, 1,96 newtons por 0,24 metros va a ser igual a 0,47 newtons por metro. Para buscar el torque 3 vamos a tener que multiplicar el peso de la barra por el lado. Entonces 2,45 newtons, peso de la barra, por 0,12 metros, el lado, va a ser igual a 0,29 newtons por metro. Ahora sí, para saber que las operaciones están bien realizadas, lo único que tenemos que hacer es sumar el torque 2 más el torque 3 y nos tiene que dar igual al torque 1. Entonces torque 2 más el torque 3 va a ser lo mismo que hacer la multiplicación del peso 2 por el lado 2 más el peso de la barra por el lado. Entonces nos va a dar 0,76 newtons por metro, que nos tiene que dar igual al torque 1. Como podemos ver aquí, en el torque 1 nos da 0,78 newtons por metro. Recordemos que las medidas no van a ser exactas, entonces tiene que ser un número que esté similar. Como podemos ver aquí, los números se asimilan o se acercan. Entonces la suma de las fuerzas Y va a ser igual a 0. La tensión. Para buscar la tensión lo que tenemos que hacer es sumar los pesos de las tres figuras. Sí. Entonces torque, la tensión, va a ser igual a la masa 1 por la gravedad más masa 2 por la gravedad más masa 3 por la gravedad. Aquí tenemos que va a ser lo mismo que el peso. O también lo podremos hacer como que la tensión es igual a la masa 1 más la masa 2 más la masa 3, y todo esto lo vamos a multiplicar por la gravedad y también nos va a dar los datos. En este caso hemos querido escoger que la tensión va a ser igual al peso 1 más el peso 2 más el peso 3. Entonces la tensión va a ser igual a 4,90 newtons más 1,96 newtons más 2,45 newtons. T es igual a 9,31 newtons, que nos ha dado la tensión de la figura. Para realizar el diagrama de cuerpo libre de esta figura, lo único que tenemos que hacer es poner las flechas hacia abajo de los pesos, el peso de la barra, el peso de la figura 1 y el peso de la figura 2, como lo podemos ver, y según de cómo sea su peso también va a ir su flecha. Y la tensión va a ser la suma de todos los pesos. Our lips, they tasted like those cigarettes, staring at the
the moon, we'd go to bed. In my arms, you're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? How far can we get if we sail a little bit high, a little bit low? We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all